Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha revolucionado las redes sociales y tiene a muchos fanáticos con la boca abierta y la intriga a flor de piel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can-Yaman y su impactante transformación para un papel que promete ser épico. Sí, están leyendo bien, Can-Yaman como Sandokan. Y créanme, su nuevo look está dando de qué hablar, y mucho. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y no perderse ninguna de nuestras próximas dosis de noticias, curiosidades y análisis del mundo del entretenimiento. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para estar al tanto de todo. Para quienes no lo conozcan, Can-Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma, su talento y bueno, seamos sinceros, su físico. Hemos visto sus papeles en series que han sido verdaderos fenómenos, como Erkencikus y Dolunay, que lo catapultaron a la fama global, cosechando millones de seguidores en todo el mundo. Su capacidad para interpretar roles románticos y llenos de pasión lo convirtió en un ídolo para muchos. Sin embargo, ahora se embarca en un proyecto que lo lleva a un territorio legendario, un salto que demuestra su ambición y su deseo de explorar facetas más complejas de su carrera actoral. Hablamos de Sandokan, el tigre de Malasia, un personaje icónico del mundo literario creado por el prolífico escritor italiano Emilio Salgari a finales del siglo XIX. Sandokan es sinónimo de aventura, rebeldía, justicia implacable y un magnetismo salvaje que ha cautivado a generaciones de lectores y espectadores a lo largo de más de un siglo. Y ahora el encargado de darle vida a esta leyenda, de encarnar al pirata que desafió al Imperio Británico, es Can-Yaman. La noticia en sí ya fue un bombazo, un anuncio que resonó en todos los rincones del espectáculo, pero lo que realmente ha generado una ola de comentarios, reacciones y hasta debates acalorados en las plataformas digitales es su apariencia en este nuevo y esperado rol. Cuando hablamos de la sorpresa del nuevo look de Can-Yaman como Sandokan, no estamos hablando de un cambio sutil, de un simple retoque o una ligera modificación. Estamos hablando de una metamorfosis completa, una reinvención total del artista. Los primeros vistazos que hemos tenido, las imágenes y vídeos filtrados de las grabaciones en localizaciones exóticas, nos muestran a un Yaman irreconocible en muchos aspectos, pero a la vez completamente imponente y carismático. Se ha sumergido de tal manera en el personaje que parece haberlo habitado por completo. Olvídense del galán pulido, del joven moderno y arreglado que estábamos acostumbrados a ver en las series que lo hicieron famoso. Aquí nos encontramos con un Sandokan más crudo, más salvaje, con una mirada que parece atravesar la pantalla y que transmite la dureza de la vida en alta mar y la ferocidad de la lucha por la libertad. La autenticidad es la palabra clave en esta transformación. ¿Qué es lo que más ha sorprendido y cautivado en esta metamorfosis? Bueno, empecemos por un elemento fundamental en la caracterización de cualquier personaje, el cabello. Para el personaje de Sandokan, Can-Yaman ha adoptado un estilo que evoca de manera magistral la época y el ambiente en el que se desarrolla la historia. Se habla de un cabello notablemente más largo, tratado de tal manera que le otorga un aspecto más salvaje, rebelde y natural. Podríamos estar ante ondas o rizos marcados, un estilo que se aleja drásticamente de los cortes modernos, geométricos y definidos a los que nos tenía acostumbrados. Este cambio capilar, por sí solo, ya le otorga un aire completamente diferente, un aire de aventurero incansable, de hombre curtido por el sol y las tormentas, que ha pasado por 1000 batallas y que no teme a nada. Es un cabello que habla de su historia, de sus viajes y de su espíritu indomable. Pero la transformación no se queda solo en la melena. Su barba y bigote también han sido objeto de una meticulosa y audaz modificación. Hemos visto imágenes donde luce una barba más poblada, quizás con un aspecto ligeramente descuidado pero que resulta increíblemente acorde con la imagen de un guerrero que vive en la selva, en medio de la naturaleza salvaje, y que surca los mares con sus piratas. El bigote también se ha adaptado, a menudo con un estilo que evoca la época y que contribuye a esa estética más ruda, auténtica y penetrante. Estos detalles faciales son cruciales para construir la identidad de Sandokan, para darle esa profundidad y ese carisma arrollador que lo hicieron legendario. Y Can-Yaman parece haberlos asumido con una entrega total, sin miedo a experimentar y a salir de su zona de confort. Y hablemos de su físico. Si bien Can-Yaman siempre ha destacado por su figura tonificada atlética y envidiable, para Sandokan se rumorea que ha intensificado aún más su entrenamiento.
La imagen que se proyecta es la de un hombre fuerte, musculoso, capaz de luchar cuerpo a cuerpo con destreza, de escalar jarcias en medio de una tempestad y de liderar una resistencia feroz contra la opresión imperial. Los músculos se ven definidos, la postura es más firme, más imponente y cada movimiento parece cargado de una energía primal, de una fuerza indómita. Es la personificación del tigre de Malasia, y esa intensidad se refleja en cada centímetro de su cuerpo. No se trata solo de una apariencia física, sino de la manifestación corporal del espíritu de lucha y resistencia del personaje. Pero más allá de los cambios físicos de la barba, el cabello y el cuerpo escultural, lo que realmente impacta y conmueve es la expresión, la mirada. Los ojos de Can Yaman en estas imágenes transmiten una mezcla fascinante de determinación férrea, furia controlada, valentía inquebrantable y, al mismo tiempo, una profunda melancolía que insinúa las batallas internas y las pérdidas sufridas por el personaje. Es la mirada de alguien que ha vivido mucho, que ha luchado por lo que cree con todas sus fuerzas y que no teme a nada ni a nadie. Se percibe una vulnerabilidad oculta bajo la coraza de guerrero, un rasgo esencial para hacer de Sandokan un personaje tridimensional, complejo y profundamente cautivador. Es esta profundidad emocional, esta capacidad de transmitir tantas emociones con una sola mirada, lo que está haciendo que muchos se enamoren aún más de su interpretación antes incluso de ver la serie completa. El hecho de que Can Yaman haya decidido someterse a una transformación tan radical y audaz para este papel dice muchísimo de su compromiso como actor y de su visión de carrera. Demuestra que está dispuesto a salirse de su zona de confort, a experimentar con su imagen y a entregar todo de sí mismo para dar vida a un personaje tan emblemático y querido. No se trata solo de lucir bien o de mantener una imagen deseada por los fans, se trata de encarnar, de sentir, de vivir el personaje y de transmitir su esencia al público de la manera más auténtica posible. Y por las imágenes que vemos, lo está logrando con creces. Esta entrega total es lo que distingue a los grandes actores. Este proyecto de Sandokan no es simplemente un remake más, sino una nueva versión ambiciosa que busca modernizar al personaje, adaptarlo a los tiempos actuales y llevar su legendaria historia a una nueva generación de espectadores que quizás no estén familiarizados con las novelas de Salgari. La adaptación está a cargo de un equipo internacional de guionistas y directores, y la filmación se está llevando a cabo en lugares exóticos y espectaculares, lo que promete una producción de gran envergadura, digna de una aventura épica de estas características. La expectación es altísima y la transformación de Can Yaman es, sin duda, uno de los pilares fundamentales que están alimentando esa emoción colectiva. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado con la noticia y las fotos de la nueva apariencia de Can Yaman. Los fans se dividen, como suele ocurrir en estos casos, entre quienes están maravillados con el nuevo look, alabando la valentía, el talento y la versatilidad de Yaman, y quienes muestran un poco de sorpresa, quizás acostumbrados a su imagen más convencional y ligada a roles románticos. Sin embargo, la conversación es intensa, vibrante y, eso es precisamente lo que se busca en la industria del entretenimiento, generar interés, debate, expectativa y conversación. Y Can Yaman con este Sandokan, lo ha conseguido con creces. La controversia, en este caso, es un signo de éxito. Lo verdaderamente interesante de esta transformación es cómo juega con las expectativas del público. Can Yaman ya se había ganado un lugar privilegiado en el corazón de muchos por su innegable atractivo físico y sus papeles de galán seductor. Al presentarse ahora con este aspecto más rudo, salvaje y vulnerable, rompe radicalmente con esa imagen preconcebida, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para sorprender y reinventarse. Es como si nos dijera, puedo ser el galán que enamora, pero también puedo ser el tigre indomable que lucha por la libertad. Y eso, amigos míos, es lo que hace a un actor verdaderamente interesante y prometedor para el futuro de la industria. Además de los cambios visibles en su rostro y cuerpo, es fundamental mencionar el trabajo exhaustivo del equipo de vestuario y maquillaje que acompaña esta impresionante transformación. Cada detalle, desde la textura de la piel, pasando por las cicatrices que podrían embellecer su rostro y torso, hasta las imperfecciones que lo hacen humano y real, contribuye a crear la ilusión de un personaje que ha vivido intensamente, que ha enfrentado peligros y que lleva las marcas de sus batallas. El vestuario también juega un papel crucial, debiendo ser acorde a la época y al entorno, evocando la aventura, la exotismo y la lucha por la libertad que caracterizan a Sandokan. Se espera que la producción sea impecable en todos estos aspectos, cuidando cada detalle para transportarnos a la Malasia del siglo XIX. La figura de Sandokan,
más allá de ser un personaje de ficción, es un poderoso símbolo de rebeldía contra la colonización, de lucha por la justicia y de defensa de los oprimidos. Es un personaje que inspira, que representa el espíritu indomable y la resistencia frente a la tiranía. Ver a Can Yaman, un actor que ha alcanzado una fama global y que es admirado por millones, asumir este rol tiene un peso simbólico importante. Es como si la nueva generación de estrellas del espectáculo internacional tomara el relevo de las grandes leyendas, actualizando sus historias y sus mensajes para que sigan resonando con fuerza en el presente y cautiven a las nuevas generaciones. La expectativa de ver a Can Yaman en acción, desenvainando su sable, luchando contra los enemigos del Imperio Británico, liderando a sus leales seguidores y viviendo apasionadas e intensas historias de amor, es inmensa. Su presencia en la pantalla, combinada con este nuevo y audaz look que rompe con esquemas y sorprende gratamente, promete una experiencia cinematográfica o televisiva que no dejará a nadie indiferente. Estamos ante uno de esos momentos en la carrera de un actor que marcan un antes y un después, un punto de inflexión que redefine su trayectoria. El riesgo que toma al transformarse de esta manera es digno de admiración y aplauso. Y los resultados, a juzgar por las imágenes que circulan y la pasión que despierta, son simplemente espectaculares. Can Yaman no solo está interpretando a Sandokan, está viviendo y respirando al tigre de Malasia. En resumen, la noticia de Can Yaman como Sandokan y su sorprendente nuevo look ha generado un revuelo mayúsculo y justificado en el mundo del entretenimiento. Desde su cabello más salvaje y su barba poblada hasta la intensidad en su mirada y la fuerza primordial que proyecta su físico, cada detalle contribuye a crear una imagen impactante, auténtica y fiel a la esencia del legendario personaje de Emilio Salgari. Esta profunda transformación demuestra el compromiso, la audacia y la versatilidad de Yaman como actor, rompiendo con su imagen previa de galán romántico y asumiendo un rol que promete ser uno de los más importantes y definitorios de su carrera. La expectación por ver esta nueva encarnación del tigre de Malasia es palpable, y todo apunta a que será un proyecto que cautivará a audiencias de todo el mundo, consolidando a Can Yaman como una estrella internacional de primer nivel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, ha sido un placer compartir esta noticia tan emocionante y detallada con ustedes. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes, nuestro valioso público. ¿Qué les parece el nuevo look de Can Yaman como Sandokan? ¿Están tan emocionados como nosotros por ver esta nueva adaptación que promete revolucionar el género de aventuras? ¿Creen que este cambio radical lo impulsará a nuevas alturas en su carrera? Déjenos sus opiniones, sus preguntas y sus comentarios aquí abajo, leemos cada uno de ellos con gran interés y gratitud. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido fascinante. Adiós.